Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia, Dios Todopoderoso. En este momento, Señor, ahora vamos a compartir tu palabra, vamos a compartir la enseñanza. Señor, es necesario que yo mengue y que tú crezcas, Señor, y que tu palabra cobre vida en el corazón de la iglesia. Que no sea solamente la transmisión de palabras muertas, sino que sea la transmisión de palabras vivas, Señor, al corazón de tu pueblo. Tú nos amas y nos has amado desde siempre y nos seguirás amando. Aunque muchas veces fallamos y nos equivocamos, tu amor es incondicional, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra sea bendita en el corazón de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy voy a predicar la última parte del sermón: huye, sigue, pelea. Este es el cuarto sermón y el último de esta serie, por así decirlo, en el que por la palabra de Dios esperamos que la vida de muchos esta mañana sea edificada de una manera especial. Vamos a leer el texto que tenemos entonces en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice así: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Mencionamos al comienzo de esta serie de mensajes que la carta de Pablo a Timoteo es una carta de carácter personal. Es un pastor hablándole a un hermano. Esa podría ser como la figura. Un pastor que está preocupado por su hijo espiritual, en este caso llamado Timoteo. Pablo está en Roma, Timoteo está en Éfeso. Para ubicarlo geográficamente en el mapa, Roma está en Europa, Éfeso está en el Asia Menor. Y a esa altura de la historia, las distancias, a pesar de que son las mismas de hoy día, se hacían un poco más difíciles porque, ya sabemos, estamos hablando de un contexto de hace 2000 años atrás, ¿verdad? Por lo tanto, hay una distancia tremenda que los separa, pero aún así, el apóstol Pablo no ha escatimado en su tarea pastoral, en su función apostólica, escribirle a Timoteo, para que Timoteo, como bien dice un texto de la Escritura, sepa cómo conducirse en la casa de Dios, para que Timoteo sepa cómo debe de actuar, cómo debe de trabajar, cómo debe de amar, cómo debe de respetar, cómo debe de servir a Dios en su comunidad, en medio de una iglesia que, tenemos que decirlo, era una iglesia también un poco hostil con el liderazgo de Timoteo. Timoteo era un joven, por lo tanto era muy joven a la hora de estar al frente. Su juventud era motivo de cuestionamiento de quienes estaban en la iglesia. Es como si de pronto aquí ya no estuviera el pastor Sergio, no estuviera yo, y pusiéramos a un muy jovencito hermano a pastorear la iglesia, y los hermanos se sintieran que ese joven no tiene las capacidades, ese joven no tiene las habilidades, no tiene la experiencia para ministrar la iglesia. Timoteo tenía esos problemas dentro de la iglesia de Éfeso. Tenía problemas con aquellos que cuestionaban su edad, cuestionaban su llamado. A eso también hay que agregarle que dentro de la iglesia había muchas personas, hombres sobre todo, que eran muy amantes del dinero y buscaban en el evangelio una fuente de ganancias deshonesta, una fuente donde pudieran ellos hacerse ricos. Y Pablo le dice a Timoteo: tú huye de estas cosas. Por lo tanto, ese es el contexto en el que Pablo está ministrando a su hijo
Timoteo. Y las palabras que usa en esta parte de su carta, porque los 6 capítulos que tiene esta primera carta a Timoteo, si uno lo viera en el escrito original, no está dividida por capítulos, evidentemente no es así. No está dividido eso por versículos. Es una carta lineal que se ha escrito en griego para que Timoteo, cierto, la lea y entienda y comprenda el mensaje que el apóstol le ha transmitido. Esa carta fue tan relevante para la iglesia que quedó plasmada como un escrito inspirado por Dios, como un escrito que sirve, que tiene centricidad en Cristo, que anuncia la verdad del evangelio, que enseña, que corrige, que habla de parte de Dios. Por lo tanto, esa carta que Pablo escribe más tarde en la historia resulta quedar dentro del canon bíblico, dentro del grupo de libros escogidos. ¿Para qué? Para que conforme, ¿cierto?, esta biblioteca llamada Biblia, ¿cierto?, y sea un libro inspirado. Por lo tanto, todas sus palabras, todas sus frases son frases de Dios para su pueblo. Timoteo ha recibido la carta y las palabras que están contenidas allí, algunas de ellas las hemos visto y voy a repasar de manera muy rápida algunas de ellas. Mas tú, le dice, oh hombre de Dios. La definición hombre de Dios acarrea consigo una tremenda responsabilidad. Ser catalogado, ser denominado un hombre de Dios no es solamente un título, no es solamente una frase que suena bien, no es solamente que Pablo le está diciendo, mas tú, hombre de Dios, como queriendo congraciarse con él. No, no es eso, sino que Pablo le está diciendo, mas tú, oh hombre de Dios, has sido escogido por Dios, has sido llamado. Por lo tanto, esa definición trae consigo mucha responsabilidad, Timoteo. Trae consigo un sinfín de compromisos. No es definirse solo por definirse como un hombre de Dios. El hombre de Dios ciertamente está expuesto a mucho, al igual que todas las personas, pero el hombre de Dios debe ser distinto. La mujer de Dios debe ser distinta al resto de los hombres comunes y corrientes. El hombre de Dios es especial porque Dios habita en él. La mujer de Dios es especial porque Dios habita en él. Entonces Pablo le dice, mas tú, oh hombre de Dios. Esa definición entonces acarrea consigo responsabilidad y compromiso. Y en el mensaje que predicamos en relación a ese tema, vimos y dijimos que todos los que aquí estamos en esa definición. Todos somos hombres de Dios y todos somos mujer de Dios. Le pido, iglesia, en el nombre del Señor, que levante una de sus manos al cielo, por favor, y usted le diga al Señor, Señor, gracias por definirme como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios. Aunque no tengas la responsabilidad del pastorado, aunque no tengas la responsabilidad de un grado de autoridad dentro de la iglesia, el solo hecho que tú seas un hombre de Dios acarrea para ti mismo grandes responsabilidades y grandes compromisos para con Dios, ¿verdad? Es que no se trata de ser solo hombre de Dios por una definición, sino se trata de ser un hombre de Dios por un estilo de vida, por un estilo de pensamiento, por las motivaciones que nosotros tenemos. Nos ha sido dada la fe, nos ha sido dada la confianza, nos ha sido dada la razón que Dios nos ha dado para creer y para confiar en Él. Eres un hombre de Dios, iglesia. Usted es una mujer de Dios porque usted tiene fe, usted puede confiar, usted puede creer y puede obtener resultados impresionantes en la medida que usted crea, porque para el que cree todo le es posible. Amén. Por lo tanto, aunque usted no sea un pastor, no sea una pastora, no sea un líder de la iglesia, usted sigue siendo un hombre y una mujer de Dios. Lo segundo que Pablo le menciona a Timoteo, le dice, huye, Timoteo, tú eres joven, huye de ciertas cosas.
Y cuando hablamos de qué tenía que huir Timoteo, por ejemplo, en su juventud, de qué tenía que huir él como hombre de Dios, como una persona que tiene una responsabilidad dentro del reino de Dios, solo vimos 3 aspectos importantes y relevantes. Como por ejemplo, en su juventud él debía de huir del pecado sexual. Que la sexualidad, que la hipersexualidad no era un camino para él como un hombre de Dios. Y pareciera ser que el mensaje de 2000 años atrás tomara mucho sentido también hoy día, porque estamos insertos, estamos introducidos en una sociedad que está contaminada de pecado, que está contaminada de hipersexualidad, que está contaminada de fornicación, de muchos pecados sexuales. La pornografía está a la orden del día, al alcance de la mano de cualquier persona, y es muy fácil acceder a ella. Y no solo el hombre que no tiene a Dios puede llegar allí, sino también el hombre que va a la iglesia, la mujer que va a la iglesia, tiene las mismas oportunidades para poder acceder y para poder llegar. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú eres distinto. Timoteo, tú eres especial. Cuídate, Timoteo. No hagas esas cosas. Cuídate. Cubre tu vida. Cubre tu corazón. Porque tú eres algo especial delante de la presencia del Señor. De la misma manera yo te menciono hoy día, iglesia. Tú eres especial, iglesia. Tu vida es especial. Tu mente es especial. Tu corazón es especial. Todo es especial para Dios. Hay cosas que Dios va a hacer de una manera especial y hasta sobrenatural en nosotros. Pero hay cosas que están al alcance de la mano y que están en nuestra propia decisión, hacerlas o no hacerlas. La tentación está ahí. La tentación surge desde nuestros propios deseos, desde nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios pensamientos, y la decisión está ahí. ¿Lo tomas o no lo tomas? ¿Cuál es el consejo de Pablo a Timoteo? Huye de estas cosas, Timoteo. Arranca, Timoteo. Es como cuando José estaba delante de la esposa de Potifar. ¿Lo recuerdan esa historia? La esposa de Potifar, la esposa de un general egipcio, una historia mucho más antigua que la de Timoteo. Esta esposa quería seducir de manera sexual al joven José. Y José, ¿qué es lo que hizo? José sintió temor de Dios en su corazón. José dijo: esto no corresponde, yo no debo hacerlo. José era un joven íntegro, era un joven respetuoso. Y en el mismo momento en que la tentación está delante de él, como si el Señor estuviera actuando de manera especial en él, José sale huyendo de la casa de Potifar. Corriendo salió, huyendo, dijo: no es justo, no es correcto, tú eres la mujer de mi jefe, yo no estoy dispuesto a hacer esto porque yo soy un hombre de Dios. Entonces el consejo es a huir, señoritas, jóvenes, hermanos, adultos. Es que esto no es solo para la juventud, todos estamos expuestos. La pregunta es muy sencilla: ¿cuántos tienen un aparatito como esto en sus manos? Esto no es solo una cosa que tiene un niño, un adolescente, un preadolescente. También lo manejan los hermanos, los matrimonios, todo. Pero ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Huye, arráncate. No, tú eres un hombre de Dios consagrado. Le sigue diciendo: huye de la idolatría. Nada puede ocupar el lugar más importante que Dios en tu corazón, Timoteo. Eres un hombre de Dios, al servicio de Dios. Eres un hombre comprometido en la causa del evangelio. Huye de la idolatría. Que nada ocupe el primer lugar en tu corazón, que no sea Dios. Amén. Yo no sé si alguno de nosotros tenemos el deseo de que Dios sea el primero en nuestra vida y en nuestro corazón. Si hay alguien así, levante su mano al cielo y diga fe, diga amén, perdón, con toda propiedad, y diga: sí, Señor, yo quiero que tú seas el primero en mi vida y en mi corazón. Huye de la idolatría. Que nada se levante delante de ti como un Dios al que tú le rindas pleitesía o algún tipo de adoración. No, solo Dios es el primero. Timoteo huye también de las pasiones juveniles. Entonces la definición es esta: Timoteo es un hombre de Dios
Y segundo, le dice, huye. Lo tercero que vimos la semana pasada es que Pablo le dice a Timoteo, no solo tienes que huir de estas cosas que son pecaminosas y que van a romper tu relación con Dios, van a estorbar tu relación, tu comunión con el Señor, sino también tienes que seguir estas otras cosas. Y vimos 6 aspectos en la vida que Timoteo tenía que seguir y que son también aplicables para nosotros hoy día. Como por ejemplo, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sigue la justicia, ser un hombre justo, una mujer justa en la vida. Que no nos andemos con rodeo, ni con malas prácticas, ni con falsedades, ni con fraudes. No, el hombre de Dios no hace eso, la mujer de Dios no hace eso. Sigue la justicia, Timoteo, sé íntegro, practica la justicia. Sigue también la piedad, una piedad temerosa de Dios, una piedad que solo se puede cultivar en la medida que nuestra relación con Dios se haga cada día más estrecha. En la medida que más oremos, en la medida que más ayunemos, en la medida que más leamos su palabra, en la medida que más conozcamos al Dios que adoramos, ciertamente la piedad va a tomar dominio en nosotros. Porque cuando hablamos de piedad, no hablamos de que tú te coloques un manto blanco, ¿cierto? Y te coloques las manos así y camines por la calle diciendo que eres un piadoso. Esa figura es risoria prácticamente. Lo que el Señor está hablando, que la piedad debe estar aquí guardada dentro del corazón, con temor y temblor. Yo le conozco a usted físicamente, exteriormente, pero Dios le conoce a usted y a mí interiormente. Y a Él no le podemos ocultar nada. Sigue la piedad, sigue también la fe, eres un hombre de fe, sigue el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aspectos y virtudes que nosotros podemos cultivar de una manera especial. Y le he orado al Señor y le he dicho, Señor, coloca en mí y en toda la iglesia la justicia, coloca la piedad, enséñanos a seguir la fe, a seguir el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y lo que hoy día vamos a ver es que el hombre de Dios debe de pelear. El verso 12 le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. El ser un vocero de Dios, porque todos aquí somos un vocero de Dios. Todos hablamos de Dios. Todos transmitimos de una manera el mensaje de Dios. Seguramente cuando usted y yo volvamos a casa comentaremos y diremos, el culto estuvo lindo, o te encontrarás con alguien por ahí y le mencionarás acerca de Dios. Y si alguien enfermo, débil, cansado en la vida se pusiera delante de ti, lo más seguro es que tú digas, ten fe, ten confianza, confía en Dios. Aunque usted no sea un predicador de púlpito, no sea una persona que haya estudiado, de igual manera sus labios se abrirán para decirle a alguien, tenga fe, tenga confianza en el Señor. Nosotros vamos a orar por usted en la iglesia. Eso significa ser un vocero, un transmisor de la palabra de Dios. Lo aplicamos en la vida común y corriente. Entonces, el hombre de Dios, el ser un vocero de Dios, significa también pelear una batalla, pelear una guerra. Pero ¿qué tipo de guerra? Si no es ponerse una armadura ni desafiar aquí a un ejército enemigo, sino que hay una batalla interna, una batalla personal, una batalla continua que estamos lidiando todos los días. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabe, conoce de sí mismo. Él dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Líbrame de este cuerpo pecaminoso, líbrame de esta mente mala, decía Pablo. El pecado que mora en mí me trastorna, me sacude, dice el apóstol. Y estamos hablando nada más y nada menos que del apóstol Pablo, un hombre que tiene características impresionantes como un hombre de Dios. Y Pablo está diciendo, el pecado mora en mí, habita en mí. Y ahora le dice a Timoteo, Timoteo, tú tienes que pelear internamente, tienes que luchar internamente, porque hay
pecados que moran en nosotros, que están constantemente sacudiendo nuestros pensamientos. Los jovencitos, las jovencitas luchan de manera interna y es una batalla que a veces se pierde continuamente. Mire, si ustedes, niños, niñas, jovencitos, señoritas, fueran una persona sin Cristo en la vida, este mensaje sería un mensaje retrógrada. No tiene cabida en la sociedad de hoy día. Pero tú, señorita, eres una hija de Dios. Tú, joven, eres un hijo de Dios. Eres del Señor, le perteneces a Él. Es más, antes, como bien le dijo el Señor al profeta Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, el Señor ya te había escogido para lo que eres. Y estás aquí porque al Señor le ha placido. El Señor te ama. El Señor te ama. Y por eso estás aquí. Pero batallamos, luchamos contra las tentaciones, como bien lo decía, sexuales que están ahí permanentemente sacudiendo la mente, el corazón de la juventud. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes que luchar, tienes que pelear esa batalla. Los jóvenes son débiles, flaquean y caen. ¿Quién no ha pasado por eso? Todos hemos pasado por eso, de una u otra manera. Por eso, iglesia del Señor, estoy seguro que lo que hoy día va a suceder aquí es que Dios va a levantar a un pueblo especial. Aleluya. Es el Espíritu de Dios el que produce lo que yo no puedo producir. Yo solamente transmito lo que el Señor quiere que transmita. Pero dentro de ti, de tu propia vida y de tu propio corazón, tú estarás diciendo o no diciendo: tú me estás hablando, Señor. Tú me estás hablando a mí. Aleluya. Y si eso es así, es porque el amor de Dios es grande para contigo. Y no solo los jóvenes, no solo las señoritas, los adultos luchamos. Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Es que no se trata que solamente Timoteo tenía que pararse como un guerrero y desafiar a todo el mundo a pelear. No es así. Pablo le dice: pelea de manera interna, lucha, entrégate. El término que se usa aquí para definir la palabra pelear o pelea es, bueno, lo voy a decir en griego, no sé si lo mencionaré bien, pero quiero que le pongamos atención. Es agonizomai. Agonizomai. La palabra pelea en griego es agonizomai, que significa agonizar. De ahí proviene la palabra agonizar. O sea, tienes que pelear de manera profunda, de manera intensa. Porque en esta batalla, en esta pelea, prácticamente a veces estamos muriendo, estamos perdiendo. Es como que estamos agonizando. He tenido la oportunidad de ver personas morir. He tenido la mano de gente que ha muerto y ha dado su último suspiro en agonía, en dificultad. ¿Sabe por qué? Porque sea como sea, siempre hay algo que lo apega a la vida. Siempre hay algo que lo resiste a la muerte. Y Pablo le dice: pelea de manera que te llegues a sentir agónico, de manera intensa, de manera profunda. Pero ¿sabe qué es lo grande de todo esto? Es que en medio de nuestra debilidad, el poder de Dios se hace fuerte. Que cuando nosotros estamos caídos, el Señor nos levanta. Que cuando nosotros estamos muertos, el Señor nos revive. Y que aunque hayamos caído 1000 veces, las 1000 veces que caigamos, el Señor nos va a levantar para la gloria de su propio nombre. Timoteo pelea como un buen soldado. Pelea esta batalla interna que tú tienes. Porque hay una lucha de los cristianos adormecidos. Y cuando hablo de los cristianos adormecidos, puedo yo también estar adormecido. No me pongo en una vereda enjuiciando al resto, para nada, porque todos estamos en la misma categoría aquí.
No hay uno más piadoso que otro. Solo Dios conoce lo que está dentro del corazón. Y a veces la iglesia está adormecida. ¿Por qué no lo podemos reconocer? Que a veces el adormecimiento, no orar, no congregarnos, no leer su palabra, no estar en un tiempo de comunión con el Señor, simplemente lo que se abre es una tremenda puerta para que el enemigo haga y deshaga con nosotros. Por eso le invitamos a la iglesia. Por eso el Señor te invita a estar en comunión. Por eso el Señor te invita a cada culto. Por eso el Señor te invita a cada reunión. Por eso el Señor te entrega una palabra el viernes, te entrega una palabra el domingo, y viene la otra semana y vuelve el Señor a tomar al pastor y vuelve a tomar al otro pastor y sigue hablándote y sigue hablándote y sigue hablándote. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios, como bien lo decía la alabanza, es inagotable y seguirá hablando y seguirá ministrando el Señor hasta que la perfección llegue. ¿Cuándo? Solo cuando estemos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Mientras tanto, en esta vida tendremos lucha, tendremos debilidades, pero no estamos solos. Hay uno que nos ayuda, hay uno que nos sostiene, hay uno que nos guarda, hay uno que pelea por nosotros también, hay uno que está a nuestro favor. Su nombre es Jesucristo el Señor. Él está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Pablo entonces le encarga a Timoteo: sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Pablo le dice también a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces Pablo trata de ubicar a Timoteo en el lugar que corresponde. Como un buen creyente, trata de ubicarlo en la posición que corresponde. Como pastor, no te sobrepases, ten cuidado de ti mismo, no te enorgullezcas, no, que la soberbia no toque tu corazón, porque tú eres un siervo de Dios, eres un hombre de Dios. Huye de estas cosas, sigue esta otra y pelea de manera intensa por lo que Dios ha hecho en ti. A veces no peleamos, nos rendimos. A veces acabamos, terminamos el día, pero bendito es el Señor que no nos dejará y no dejará a su iglesia, no la dejará. Entonces Pablo ubica a Timoteo en la posición que corresponde. No es una posición de comodidad ni de bienestar, no es una posición de enriquecimiento ilícito ni de una jerarquía suprema en la iglesia, de ninguna manera. Pablo pone a Timoteo en el lugar del servicio, en el lugar de servir, porque él es un servidor para la iglesia de Cristo, es un servidor para la iglesia del Señor. Pero pelear significa mucho. A los creyentes de Listra, de Iconio y de Antioquía, en Hechos capítulo 14, versículo 22, Pablo les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segunda de Timoteo 3:12, Pablo le dice a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y nuestro Señor, en Mateo 10:38, nos advierte y nos dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, no es digno del Señor. Por lo tanto, es un desafío constante, es un desafío permanente. Viene ahora la siguiente pregunta para la reflexión: ¿cuántos débiles habemos aquí esta mañana? ¿Cuántos necesitamos del Señor? Necesitamos mucho de Dios. Bendito es el Señor. El hombre de Dios pone la mira en las cosas de arriba. El hombre de Dios considera que su ciudadanía está en los cielos, que él pertenece a ese lugar. La fe, la mente, pero nuestra vida está aquí, en la tierra. Y aquí es donde tenemos que pedirle a Dios la gracia para resistir y para luchar. Yo anhelo en mi corazón, junto con el pastor, que Dios levante hombres de Dios aquí. ¿Usted cree que Dios puede levantar a hombres de Dios?
¿Y si es que ya no los tiene levantados, pastor? Si es que ya el Espíritu de Dios no está obrando en muchos que están resistiéndose, que están huyendo, porque en algún momento dijeron: no, yo no puedo seguir así. Ya no puedo seguir dándole el gusto al enemigo, no puedo seguirle dando el gusto al diablo, y necesito enfocarme en lo que corresponde, enfocarme en Dios. Estoy seguro que Dios está produciendo eso en muchos. Estoy seguro que Dios está diciendo de ti, como bien lo dijo el día viernes el mensaje: varón esforzado y valiente. Que Dios está preparando la vida de la iglesia. No para ser una iglesia exitosa ni triunfante, de ninguna manera. Está preparando tu propia vida. Amén. Porque es tu propia vida la que va a bendecir a otros. Nosotros como iglesia somos imperfectos. Este lugar es un lugar, es un edificio, pero Dios no habita en esta estructura. Dios habita en tu corazón. La manifestación de Dios está de lo que sale, no de aquí, de esta estructura, sino de lo que sale de tu vida, de tu experiencia diaria. Ahí está Dios obrando. Bendito sea Dios. Voy a concluir esta palabra hoy día, y la vamos a concluir con mi pastor, porque nos pusimos de acuerdo para esto. Pastor, por favor, ¿puede venir para acá? Bueno es el Señor. Nuestro llamado pastoral, iglesia, hoy día es incentivar esta lucha para ganar muchos hombres y mujeres de Dios. Queremos que hayan hombres y mujeres de Dios aquí, ¿verdad? Porque Dios va a hacer algo. Si tú crees que Dios no lo está haciendo, Dios sí lo va a hacer. Creemos que hoy en nuestra iglesia hay quienes desean ser hombres y mujeres de Dios. ¿Hay alguno que desea aquello aquí? Gloria a Dios. Las condiciones para este llamado no son humanas. Dios no está llamando ingeniero, abogado, empresario, ni nada de eso. Las condiciones de un hombre de Dios son que huya, que siga y que pelee. Amén. Que huya, que siga y que pelee. Y hoy, al igual que David, Dios está mirando lo que está por dentro. Cuando Samuel fue enviado por Dios a ungir a David, Samuel se quedó con lo que estaba por fuera, ¿cierto? El gran líder de Israel también se equivocó, porque solo Jesús es perfecto. Como profeta, como juez, como sacerdote, Samuel puso la mirada en las cosas de afuera, hasta que vino el Espíritu de Dios y le dijo: no, Samuel, no mire lo que está por fuera, mira lo que está por dentro. David y Timoteo fueron fieles a Dios. Pongo ahí el paralelo. Uno fue ungido con aceite y el otro fue ungido por las manos del ministerio.